Iniciamos el bloque miscelánea, ya lo había anunciado Jaime Villanueva. Tenemos un invitado especial esta mañana, Ramón Mujica, que es el director de la Biblioteca Nacional del Perú, para conversar de temas de mucha trascendencia. En este bloque miscelánea hablamos de espectáculo, pero también de cultura, un tema que es trascendente para todos los peruanos. Señor Mujica, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en TV Perú. Bueno, queremos que nos cuente, por favor, sobre el simposio El Apocalipsis en el Nuevo Mundo, ¿no? Tenemos que conocer detalles al respecto porque empieza hoy Empieza hoy en la Biblioteca Nacional, efectivamente. El título del evento es El Apocalipsis en el Nuevo Mundo, Arte, Profecía y Mesianismo en Hispanoamérica, siglos XVI al XVIII. En realidad es un evento internacional coauspiciado por la Universidad Católica, la Biblioteca Nacional y la Universidad de Toronto. Y están viniendo todos los grandes especialistas en el pensamiento virreinal, que es el doctor David Brading, que va a dar la conferencia inaugural, que es de la Universidad de Cambridge. Luego viene Pierre Duviols, de Francia, que es el gran especialista en lo que han sido las extirpaciones de idolatrías indígenas en los siglos XVI al XVIII. Luego viene Ken Mills, de la propia Universidad de Toronto, que va a hablar sobre el Nuevo Mundo como paraíso terrenal, como Edén descubierto. En fin, viene Sabine McCormack de la Universidad de Notre Dame, que va a hablar sobre Acosta y sobre un famoso hereje español que fue quemado vivo en el Santo Oficio de la Inquisición, que es Fray Francisco de la Cruz, que fue nada menos que rector de la Universidad de San Marcos. Los oponentes destacadísimos de todas las universidades del mundo. Y un poco la idea del evento es mostrar cómo el virreinato no fue una Edad Media, un periodo de oscurantismo donde no hubo actividad intelectual, sino todo lo contrario, que los pensadores criollos, indígenas y mestizos utilizaron las Sagradas Escrituras para hacer una relectura de cuál era la función del criollo y del indio dentro de la historia cristiana en salvación. Ese sería el llamado en todo caso para los que nos están escuchando, quienes se animen a ir. ¿Cuál es la trascendencia que tiene este evento y además cómo a través de la historia conocemos nuestro presente, señor Mujica? Exactamente, porque acá están las raíces del pensamiento criollo y de lo autóctono, ¿no? Y dicho además por lo más grande, se inaugura hoy día a las 7 en la Biblioteca Nacional, y eso sí hay que inscribirse, hay que llamar a la biblioteca para decir, porque hay cupos limitados, y esto continúa el día de mañana en la Pontificia Universidad Católica, y va a ser viernes y sábado, ¿no? Bueno, y es absolutamente gratuito además. Imagínense, es completamente gratis, completamente así que los invitamos a participar. Señor Mujica, si podemos dar el número de la biblioteca para que se puedan comunicar o asistir directamente, ¿cuál es el horario de atención ahí? El horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Y hoy día pueden ir directamente también, hoy mismo, así es, para asistir al evento. Y me decía que es mejor que vayan directamente a la Biblioteca Nacional y no a la Universidad Católica para hoy es en la biblioteca, que es la conferencia inaugural del doctor David Brading, y a partir de mañana, ya desde las 9 de la mañana, son todas las ponencias, ¿no? Hoy a las 7 de la noche vamos a mostrar nuevamente el afiche para que ustedes puedan estar al tanto de este importante evento, 7 de la noche en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? En San Borja, ya lo saben, importante para que puedan participar, se tienen que inscribir, no pueden ir directamente porque los cupos son limitados, y aprovechen, es un tema muy importante y es completamente gratis, así que hay que aprovechar el mismo. Nosotros queríamos comenzar con esto porque era para que nuestros televidentes estén al tanto y puedan participar del mismo, pero señor Mujica, yo creo que hay muchos temas para conversar con usted. A propósito, ha sido ratificado en el cargo como director de la Biblioteca Nacional del Perú. Dice que son pocos los que llegan a ser ratificados porque se han hecho importantes avances, y queríamos que nos cuente un poco sobre la campaña de la devolución de libros perdidos. Mire, yo tengo información registrada hasta el día 20 de septiembre y se hablaban de 7. ¿El número es el mismo? El número sigue siendo el mismo. En realidad ahora estamos en medio del simposio, o sea que no hemos podido hacer un seguimiento esta última semana, pero tengo entendido que están llegando más libros, y lo más importante es que los que hemos recibido son verdaderas joyas bibliográficas, ¿no? Porque estamos hablando de primeras ediciones de autores peruanos publicados en Madrid en el siglo XVII. Es un tratado sobre el chocolate, por ejemplo, una edición rarísima, un tratado sobre las tapadas, también de León Pinelo. Está nada menos que el Manual de Extirpadores de Idolatrías de Arriaga. Luego hay una obra de Virgilio, muy importante.
Y entonces esto También demuestra... Gabriel García Márquez, ¿no? Vivir para contarla. También, Sí. claro, porque hay algunas obras modernas que también han desaparecido de la biblioteca, bueno, y hacer el llamado a los bibliotecólogos, a los alumnos universitarios, a los anticuarios, a los coleccionistas privados, que a veces compran grandes lotes de libros en diferentes lugares, en los libreros de viejo, en fin, y aparecen algunos libros que tienen el sello de la biblioteca y que entonces los pueden devolver anónimamente a la Iglesia del Sagrario. Nadie les va a preguntar absolutamente nada, simplemente que lo devuelvan con secreto de confesión. Exacto, ese es un poco la... Ese es el tema de fondo. Yo creo que es importante resaltarlo. Se realizó un inventario, cuáles han sido los libros que se han perdido. No se tiene conocimiento claro porque obviamente no están, pero si usted tiene la oportunidad de alcanzar o de tener en sus manos alguno de ellos, el propio señor Mujica lo está señalando, tienen un sello. Al tener ese sello pueden entregarlo y es de manera anónima y de verdad que colaboran con todos los peruanos porque lo que busca precisamente es la biblioteca, es que todos podamos leer y alcanzar esto porque es propiedad de todos. Señor Mujica, allí tenemos justamente la ficha, ¿no es así? También nos lo ha traído, que es, se buscan los libros perdidos de la Biblioteca Nacional del Perú. Y dice, recompensa, bien interesante, ¿no? Porque dice, recompensa 30 millones de peruanos agradecidos, porque como señala bien usted, este es un tema que nos involucra a todos. Y este fue la última víctima, el último libro, que además fue filmado. Este libro desapareció durante el inventario que realizamos hace unos meses y la cámara de seguridad mostró cómo la persona encargada se estaba llevando el libro, ¿no? Por eso es que lo hemos utilizado como símbolo de la desaparición de nuestras joyas bibliográficas. Sí, por supuesto, es fundamental destacar eso. Bueno, y hay que animar además, señor Mujica, y aprovechamos esta oportunidad para que usted pueda hacer un llamado a la población a que siga devolviendo los libros que tenga a su alcance, que pertenezcan a la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, yo creo que es un acto de patriotismo espiritual, por llamarlo de una manera. Hay que estar identificado con la patria, con la Biblioteca Nacional, para devolver lo que no es de uno, ¿no? Y en este caso, la Biblioteca Nacional es de todos los peruanos y joyas bibliográficas o primeras ediciones de libros del siglo XIX o incluso del siglo XX tienen que volver a su lugar de origen, ¿no? Por supuesto. Hay que contribuir con esto. Para ir terminando, señor Mujica, y aprovechando su presencia aquí, se hablaba ya de la transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas de 5.700.000 soles para la Biblioteca Nacional del Perú. Importantísimo para invertir en equipos, mobiliario, computadoras, sistema de seguridad. ¿Cómo va a ser esa transferencia? Todavía esto ha sido ofrecido, incluso anunciado por la propia ministra de Cultura, pero todavía no se ha hecho la transferencia. Estamos a la espera y claro, después tenemos que hacer un proceso de licitación que demora 3 meses, ¿no? Porque somos una institución del Estado y entonces dentro del Estado las cosas van muy lento y por eso es que es muy importante hacer este llamado para poder empezar inmediatamente con lo que es, para continuar con lo que es el inventario de los fondos antiguos. Por supuesto. Y con la seguridad de nuestras joyas bibliográficas. Es invocación para que se pueda seguir trabajando en el sentido que se viene haciendo. Yo le agradezco mucho por venir esta mañana y esperamos tenerlo de vuelta para seguir hablando sobre los aportes, los avances en esta campaña y las campañas que se realizan. Yo estaba conversando con el señor Mujica previo a la entrevista sobre las campañas que además hay con colegios, la posibilidad de que vayan los menores, que participen de actividades teatrales, una serie de puntos que se trabaja desde la Biblioteca Nacional del Perú. Así que lo invitamos nuevamente a venir. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por su interés. Señor Mujica, gracias a usted, Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional del Perú. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más notas de la cultura y el espectáculo. Bien amigos, como lo anunciamos, estamos con Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, para conversar un poco sobre la situación y también podríamos comenzar, hola Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Podríamos comenzar con este simposio, ¿verdad? Nos puedes contar, además un póster lindo, que lo tenemos en pantalla, el apocalipsis en el nuevo mundo. Cuéntanos un poco, Ramón, ¿de qué trata esto? Bueno, el subtítulo es importante porque un poco refleja sobre qué va a tratar el simposio: Arte, Profecía y Mesianismo en Hispanoamérica, siglos XVI al XVIII, ¿no? Se sabe que, es para las personas que estén interesadas en la historia de las ideas durante el virreinato, todo lo que son los mitos coloniales, religiosidad andina. Este es el lugar para venir, que va a ser en la Biblioteca Nacional a partir de este jueves por la noche,
donde se van a discutir todas las visiones del fin del mundo que se dieron durante el virreinato. Se sabe que cuando Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, él pensó literalmente que estaba descubriendo el jardín del Edén, el paraíso terrenal. Y todo esto desató toda una serie de teorías sobre cuál era el origen de los indios, sobre qué significaba este nuevo continente que no estaba mencionado en las Sagradas Escrituras, de cuál era la función de la monarquía hispana dentro de este proceso de catequización y de evangelización de gentes que nunca habían sido conocidas antes. Y nada, un poco lo que se va a argumentar es que los propios teólogos mestizos, los pensadores indígenas, utilizan la idea del apocalipsis para articular su propia identidad, ¿no? ¿Esto ya una vez que los españoles han llegado o los indígenas también? Bueno, los propios indígenas Sí. ya tenían sus propias ideas del fin del mundo, Ok. ¿no? Pero estas, en un proceso de sincretismos religiosos, van a ser rearticuladas dentro de una nueva cosmovisión que va a culminar con la independencia del Perú en 1821. Podríamos entender que siempre esa religión católica y el tema del apocalipsis siempre buscaba, digamos, un interés más material, más humano, que era de controlar a las gentes, de ponerles un miedo que a la vez los haga pues ir en un camino ya definido por estas mentes que manejaban un poco los temas. El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. Y ahí se dicen cuáles son las señales, qué es lo que ocurrirá al final de los tiempos, que se hablan de cometas, se hablan de terremotos, se hablan de pestes. Y entonces era la tendencia durante toda la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, de cada vez que sucedía un gran cataclismo cósmico o habían apariciones, inmediatamente se pensaban que estos eran los signos para la antesala al final de los tiempos. Y esos definitivamente fueron utilizadas por las élites para transmitir un mensaje político muy claro. Solamente ¿no? para terminar ese tema, ¿a más temor por un apocalipsis cercano o conocido, más religiosidad? De alguna manera sí, pero el asunto es que acá los criollos y los indígenas utilizan el descubrimiento del Nuevo Mundo como una retórica de reivindicación americanista. Porque ellos, por ejemplo, Antonio León Pinelo sugiere que el paraíso original había estado ubicado en la selva del Perú, por ejemplo. Y escribe 2 tomos gigantescos argumentando eso. Y que entonces eso significaba que el hombre americano era más puro que el hombre europeo. Pero acá lo fascinante son los ponentes. Cuéntanos. Lo que va a dar la conferencia inaugural es nada menos que David Bradding, de la Universidad de Cambridge, que viene especialmente para esta ponencia. Eso va a ser el jueves 29 a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional. Y luego ya a partir del viernes 30, las conferencias van a ser en la Universidad Católica, ¿no? Y se le va a dar el doctor honoris causa a Pierre Duviols, este gran especialista en el tema de las extirpaciones e idolatrías. Es quizás el académico más importante que empezó a profundizar de cuáles eran las ideas religiosas de los indios antes de la evangelización y luego cómo fueron perseguidos por sus ideas religiosas. Después, Sabine McCormack, que es una gran erudita de la universidad de una universidad americana que se llama Notre Dame, va a hablar sobre el padre Acosta, sobre Fray Francisco de la Cruz, que fue nada menos que un rector de la Universidad de San Marcos, que fue quemado vivo por el Santo Oficio de la Inquisición a finales del siglo XVI, precisamente por sus ideas del fin del mundo. Viene Jaime Cuadriello, que es profesor de la UNAM, para describir el culto a los ángeles del Apocalipsis en la Catedral de México. En fin, viene Víctor Mínguez de España, Scarlett O'Phelan va a hablar sobre los elementos apocalípticos en un cuadro de Túpac Amaru II, ¿no? Y luego viene Ferri Parra Carrasco, que es un gran especialista chileno, sobre un pensador jesuita apocalíptico que es Manuel Lacunza, que escribió todo un tratado sobre el apocalipsis cuando expulsaron a los jesuitas del Imperio Español. Dime una cosa, Ramón, veo aquí en el panel, pero no veo a ninguna empresa privada. ¿Ninguna empresa privada le interesa promover este tipo de eventos? ¿O si las hay? Quizá no las veo. Bueno, acá los organizadores son la Universidad de Toronto, en Canadá, la Universidad Católica y la Biblioteca Nacional del Perú. Pero sí tenemos a muchos auspiciadores. Qué bueno, sin los cuales eso no hubiera sido posible. Dime solamente los 2 más grandes, porque no le vamos a hacer tanto cherry tampoco. Bueno, para empezar, muchos de los pasajes los han dado las
la Embajada de España y la Embajada de Francia y la Embajada de México y luego las propias aerolíneas, ¿no? Como Aeroméxico, ¿no? Enhorabuena. Ramón, una pregunta. ¿Es la historia de cada país un poco como la gastronomía? Es decir, todo país la tiene, pero hay algunas que son más ricas que otras. Y desde ese punto de vista, ¿qué tan atractiva es la historia del Perú para universidades que tengan investigadores analizando la historia del Perú? Es una pregunta que siempre me ha generado curiosidad. Mira, hoy en día se habla mucho de los estudios postcoloniales, ¿no? Y es cierto, hace algunos años, a raíz un poco del indigenismo, el periodo virreinal era visto como un periodo de oscurantismo, de tinieblas, era como la Edad Media de Latinoamérica. Pero conforme han empezado los estudiosos a ingresar al pensamiento de muchos teólogos o juristas criollos, mestizos o indígenas, se ha descubierto que durante el virreinato es una edad de oro en cuanto a un pensamiento original, ¿no? El propio Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, un cronista indígena de inicios del siglo XVII, que le manda una carta a Felipe II para decirle cómo es que él veía la conquista y utiliza, y esa es la parte extraordinaria, el propio cristianismo para aplicar los castigos del final de los tiempos contra los propios conquistadores por haber violado las leyes de Dios. Entonces, al final, los propios indígenas se proclaman como profetas de Dios para anunciar el final de los tiempos si es que la conquista no era realizada de una manera justa, ¿no? Entonces, se podría decir que sí, que por haber tenido, ¿no?, todos esos pueblos pre-incas, ¿no?, la cultura chavín, etcétera, etcétera, y luego haber tenido a los incas, y luego haber venido los españoles con la cultura europea, y haberse afianzado además en Lima como el centro del virreinato, hace que la historia del Perú, no sé si es comparable, pero sea más atractiva que la historia de otro país. Pero además, ¿qué cosa era el Perú? El Perú del siglo XVI eran lo que hoy en día son 10 repúblicas sudamericanas. Okay. El Perú era casi todo el continente sudamericano. Entonces voy llegando a mi tema. Si es tan importante, ¿por qué no hay dinero peruano o de afuera para mantener ese tesoro que es todos los documentos que la Biblioteca Nacional que tú diriges guarda en sus oficinas, en sus instalaciones? Bueno, porque desgraciadamente la cultura en el Perú siempre ha sido la última rueda del coche, ¿no? Y desgraciadamente para nosotros ha sido muy doloroso tener que hacer esta denuncia pública de este saqueo sistemático de nuestros fondos antiguos, que es un proceso que ha venido sucediendo en los últimos 20 años, no es una cosa de ahora, ¿no? Pero felizmente, gracias a esta campaña que hemos iniciado, ya hemos recuperado algunos de los libros antiguos perdidos de la Biblioteca Nacional, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo es esta recuperación que te la hace llegar además el cardenal Cipriani? Porque de alguna manera, viendo eso, analizando eso, se puede un poco saber cuál es un poco el circuito que sigue este negocio ilegal, porque yo entiendo pues que esos libros no los compra Perico Los Palotes en la feria pues del libro en el centro de Lima. Mira, en realidad todo está en investigación. Además, yo como director nacional no puedo pronunciarme ni señalar a nadie. No, sin nombres, pero más o menos eso va a coleccionistas, me imagino, a gente... Coleccionistas nacionales e internacionales, ¿no? Pero se consiguen libros robados en los libreros de viejo, en Amazonas, también en algunas páginas de internet donde se venden libros antiguos. Hemos recibido carta de que hay unos libros de la Biblioteca Nacional que aparentemente se están vendiendo en Estados Unidos y en España, ¿no? O sea que hay definitivamente un circuito internacional para estas obras. Uno de los libros desaparecidos es un libro de Erasmo de Rotterdam, sí, del siglo XVI, del siglo XVI, y a través de un periodista holandés hemos descubierto que de ese ejemplar solamente habían 3 en el mundo y el nuestro era uno de los 3. O sea que ahora hay 2 que se saben dónde están, ¿no? Y son libros pues que tienen un valor incalculable. Ahora, todos han sido inventariados respecto a que pueden ser reclamados como propiedad del Estado peruano. Ahora, de ahí la importancia de tener un catálogo, un inventario de los fondos antiguos, porque no existe todavía un catálogo completo de los libros antiguos que estamos custodiando. Esa es parte no tenemos un software. Felizmente se nos ha prometido dar
darnos los fondos, no solamente para ampliar ahora el sistema de seguridad, sino también para tener un software para poder tener online, como dicen, la catalogación de todos los fondos antiguos. Eso todavía no lo tenemos listo. Pero en 5 meses hemos inventariado más de 300.000 volúmenes, ¿no? Que ya es bastante, ¿no? Esto quizás sea un sacrilegio lo que digo, pero independientemente del libro, que es una joya, me imagino que el contenido es igual o más importante. ¿Se ha podido digitalizar todos los documentos que ahora existen en la Biblioteca Nacional? Para nada, estamos empezando tímidamente. O sea, si se pierde el tomo, se pierde el contenido. Cuando son ediciones antiguas únicas se pierde el contenido. Y en el caso de los manuscritos es muchísimo más grave, porque los libros por lo menos hay primera, segunda, hasta tercera edición. Pero en el caso de los manuscritos, si esos manuscritos no están digitalizados, se pierde el manuscrito y se perdió la información para siempre. Hay gente que podrá decir, bueno, pero esos libros, ¿qué más da? Que por aquí, que por allá. Un ejemplo concreto, por ejemplo, ¿se ha utilizado algún libro o algún documento que está en la Biblioteca Nacional para el caso que está presentando el Perú ante la Haya? Por ejemplo, ¿se utilizaría para ese tipo de cosas algo pues que todo peruano diría, no, ni hablar, el tema de la Haya, algo muy importante, pero a la hora, cuando lo vinculan a cultura, lo dejan un poco de lado? Bueno, la Biblioteca Nacional no solamente tiene libros antiguos, también tiene una mapoteca muy importante como la que tienen en Cancillería. Y definitivamente el estudio de los mapas, de cómo se van creando las fronteras, es un tema central precisamente para discutir el tema fronterizo con nuestros países vecinos. Tal cual. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto se necesitaría? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hay y lo que se necesita? Bueno, tenemos anualmente un poco más de 13 millones de soles, donde en realidad es simplemente para pagar sueldos y lo que son gastos comunes, pero ahora se nos han ofrecido 5 millones de soles más para lo que queda del año, todavía no nos ha llegado, y el próximo año nos van a subir el presupuesto a 19 millones de soles. Okay. O sea que estamos muy contentos porque eso va a significar una mejora en todo lo que es nuestra infraestructura. Pero lo que es fundamental es poder declarar la biblioteca en reorganización, entre otros motivos, para ver la posibilidad de subirle el sueldo a los empleados. Eso es fundamental. Justamente hoy día me estaban diciendo que el jefe de seguridad de la Biblioteca Nacional gana, creo que son 2.000 soles o 2.200 soles. Es un poco lo que decía el ¿no? ministro Curvo Neva hace instantes, ¿no? Es decir, en la corrupción obviamente siempre hay una persona que corrompe, pero cuando ve a una persona que no está bien pagada, pues, y tiene alguna urgencia, es más fácil. Realmente son unos sueldos muy bajos, y los bibliotecarios, las bibliotecarias y los trabajadores de la Biblioteca Nacional tienen una gran mística para poder continuar laborando ahí pese a estas situaciones. Y encima ahora, con el problema que no tenemos el inventario listo, y entonces, claro, con toda la campaña que hemos armado, hay un ambiente un poco tenso, ¿no? ¿Cómo es la cultura en Lima, en el Perú, respecto de patrimonio, ¿no? del Perú, del país? Y me refiero no solamente al libro, sino me refiero a pinturas, a huacos, diferentes cosas pues que muchas veces están en una colección privada sin haber sido ni siquiera inventariados y recibidos como objetos valiosos del Perú. Bueno, hay una legislación muy concreta con relación a eso, y es que todo lo que son objetos, ya sean precolombinos, virreinales o incluso de la República, son patrimonio de la nación y no pueden salir del país para una exhibición mientras que estos no estén inventariados. Porque si bien en el Perú existe la propiedad privada de lo que son las colecciones, hay coleccionistas privados que han hecho una gran labor por precisamente a recuperar fondos que quizás de otro modo se hubieran ido al extranjero, lo importante es que esto sea inscrito para que quede un registro de dónde está. No solamente como seguridad para el propio propietario, sino también para los investigadores, que deben tener acceso a toda esa información. Correcto. 19 millones de soles, me dijiste, esto viene del erario nacional, es decir, es plata que el Ejecutivo les da. Es un dinero que había sido presupuestado para la Biblioteca Nacional desde hace muchísimos años y que ahora recién se está dirigiendo a la Biblioteca Nacional. ¿Hay algunos otros fondos que provengan del extranjero o de la empresa privada? Bueno, todo lo que se hizo para todo el inventario que hemos hecho
hecho en los últimos 5 meses ha sido gracias al apoyo de la empresa privada, que ha sido Telefónica Seguridad, IBM y la Marina de Guerra del Perú, que no es una institución privada, pero es una institución del Estado que también nos apoya con el inventario. Enhorabuena, ¿no? Eso hay que resaltarlo. Ninguna empresa que quiera digitalizar, imagino que hay muchas empresas internacionales que se podrían... Bueno, Google se está ofreciendo, ¿no?, para digitalizar todos nuestros fondos. ¿Y por qué no se acepta? Porque hay todo un debate sobre si después perdemos nosotros el material. Muchísimas bibliotecas del mundo, parte del servicio que dan es digitalizar sus fondos antiguos y luego las instituciones cobran una cantidad por hacer este trabajo. Si se lo damos a Google, de alguna manera estaríamos perdiendo parte de los derechos de autor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Por dónde vas tú? Bueno, eso lo tienen que estudiar los abogados más a fondo. ¿Y se ha conversado ya con la gente de Google Perú para hacerlo? Se están haciendo los primeros acercamientos, ¿no?, que me parece muy interesante a un nivel, ¿no? Perfecto. La posibilidad de digitalizar todos los fondos antiguos. Y en cuanto a lo que me preguntaste sobre la campaña de recuperar libros, bueno, estos nos ha sido entregado efectivamente por el Cardenal de Lima. ¿Y cómo así llegaron a sus manos? Bueno, no, lo que sucede es que hay muchas personas que han comprado libros antiguos y que no saben cómo retornarlas a la Biblioteca Nacional. Entonces simplemente en la biblioteca se nos ocurrió utilizar a la Iglesia Católica, claro, que es digamos, un ente ético, el último bastión ético en el país, para que los libros sean devueltos anónimamente en la iglesia, ¿no? Y en realidad se devuelven en la iglesia del Sagrario, al costado de la Catedral de Lima, en la Plaza de Armas, y por la calidad de los libros fue que el propio arzobispo decidió entregarnos estas obras en mano, ¿no? Correcto. Ramón, para terminar, ¿tú le dedicas a tiempo completo el trabajo en la biblioteca? Tiempo completo, tiempo completo. Tengo poco tiempo para leer por la cantidad de tareas administrativas, pero en fin, esto es una cosa que venimos organizando desde hace más de un año y soy muy contento que vengan todos estos grandes académicos de diferentes lugares del mundo para discutir un tema del Perú. Déjame ponerte en aprietos entonces para terminar. ¿Cómo ves el hecho que Susana Baca pues le dedique tanto tiempo? Particularmente yo creo que sería una gran viceministra y que siga cantando por todo el mundo, porque el hecho de tener a una persona de su valía en cualquier parte del mundo, que sea una cantante famosa y además viceministra, pues estoy seguro que los ojos de la prensa irían sobre ella y sobre el Perú también, pero ministra a tiempo completo. Bueno, Susana Baca pues es mi jefa, ¿no? Entonces yo difícilmente puedo pronunciarme sobre esta cuestión, pero por lo que tengo entendido, cuando ella asumió el cargo de ministra, ella dijo que ella tenía una agenda de canto y de conciertos y le dijeron que no había incompatibilidad entre una cosa y la otra. Que después cambien la situación y es otro problema. Es que sería una pena que sacrifique una cosa por la otra, pero en fin, vamos a ver cómo es el tema. Ramón, bueno, muchas gracias por venir y el simposio entonces 29 de septiembre de 2011, 30 de septiembre y el 1 de octubre. Y desde acá, pues siempre nuestra colaboración para toda la campaña. Muchísimas gracias por tu apoyo y tu interés. Esos libros, pues. Muchísimas gracias, caballero. Gracias, Ramón. Muchísimo. Bien, nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. No se muevan.